veo la foto y digo, ¿quién es este tío? ¿Y este tío quién es? No me había dado cuenta de que alguien se me había colado la foto, alguien no lo conocía de nada. Y me daba mucha rabia. No, voy a conectarme a internet Porque desde en aquí. la foto Vale, parecía ¿qué coche, pasa? pero durante muchos años estuve Comparte diciendo, en pantalla, ¿no? Entonces, ¿yo por qué me hago la foto? está aquí Pero este tío, ¿quién es? y Bueno, luego pues, tendrás que dar. muchos años después, ¿puedes ponerlo tú? Sí. yo he colado. O sea, yo necesito un espacio para que esté el navegador. Y lo que os puedo decir ahora es que estoy orgullosísimo Sí, ¿no? Ah, muy de bien. tener una foto en la que estamos Pedro, Pascual Díganos y yo, y mi mujer. Que es el día que yo conocí a Enguida. ¿En serio? Sí. Bueno, yo había hablado ya con él, pero es el día que yo le conocí. Y además le hice una entrevista para el periódico diario que se hacía en la convención. Y entonces estábamos todos temblando, claro. Pues que sepas que durante muchos años fuiste el intruso. Sí. Bueno, muy bien. Un momento. A ver, perdonen la parte técnica. A ver, vamos, conéctate. ¿Está conectado esto? Sí. Pues le cuesta. Está el circulito moviéndose. Ahí está. A ver, blog disidente. Aquí. He puesto aquí unas imágenes de apoyo. Aquí està, Saga i Sentido de la Maravilla. Molt bé, com pot ser, n'hi ha alguna persona que justament ara s'ha connectat, doncs només dir això, que donem la benvinguda a Pedro García Bilbao, professor del Departament de Ciències de la Comunicació, i que començarà la seva xerrada titulada Ciència, Literatura i Sentido de la Maravilla, George White y la saga de los Andal. Per tant, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Quiero dar las gracias expresamente a todos los miembros del Instituto y de la Universidad de Valencia y a todos los que han hecho posible este acto, que me parece un acto muy justificado, pero no solo muy justificado, sino también muy justo. Es decir, que por muchos motivos, ¿no? Y también quisiera ofrecer un recuerdo para todos aquellos que nos han dejado. Estoy viniendo hacia acá, estuve escuchando un acto que hicimos en Barcelona en 2016 con el doctor Miquel Barceló, de la Universidad Politécnica de Cataluña, que compartimos él y yo sobre la saga en el marco de la Eurocom, la Convención Europea de Ciencia Ficción. Y es que Miquel Barceló es un poco, en cierto modo, el responsable de artellar, de articular los esfuerzos y las simpatías y las querencias de muchísima gente en relación a la obra de Guídanos y de la saga, ¿no? Porque corría el año 1990-91 y Miquel Barceló, que era era un ingeniero y un científico y un académico y un gran lector de ciencia ficción, en una de las ocasiones en las que nos veíamos en las convenciones de aficionados, nos dijo, mirad, el tema de la saga, el tema de la obra de Enguídanos, conviene que alguien haga algo por escrito, porque el tiempo pasa inexorable y incluso una obra excelente o buena pues puede perderse en la memoria si no se conoce, si no se lee, si no hay quien lo mueva. Entonces necesitamos un libro. Entonces nos encargó un libro a Carlos Eicidoncha, también fallecido. Cidoncha era una persona muy especial, era un gran aficionado. Él fue el que organizó la primera convención en el año 1969 en España. Cidoncha era físico de formación, era doctor en ciencias de la información, licenciado en Derecho y licenciado en Historia. Y aparte de eso escribía ciencia ficción y era meteorólogo, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue uno de los grandes escritores españoles del siglo, ¿no? Entonces nos encargó a Cidoncha y a mí que hiciéramos un libro. Y entonces lo hicimos, lo publicó la Politécnica y lo ilustró Aguilera, hizo la imagen de portada, y aquello dio origen a todo lo que pasó después. Lo que pasó después fue que en el transcurso de los años 90, las convenciones que se empezaron a hacer aquí en Burjasot, que hubo varias y tal, pues lógicamente ya acogieron a Pascual Enguídanos. Pero bueno, hay que decir
que el proceso de descubrimiento de Pascual Enguidanos había empezado antes. En primer lugar, primero, Pascual Enguidanos era conocido. ¿Pero por quién era conocido? Con su nombre, como autor. Pues era conocido, evidentemente, por los amigos cercanos, no todos, por su familia y por el editor. Porque una característica de los escritores de la época era que escribían bajo seudónimo y además escribían una forma literaria que tenía muchos seguidores, que tenía mucha querencia, mucho amor, mucho respeto por parte de la gente que lo seguía, tenía un cierto éxito popular, pero no estaba bien vista en los entornos cultos de la época, ¿no? Porque era novela popular, era novela de gran consumo. Entonces, ¿quiénes eran aquellos escritores? Hemos visto en el documental excelente que se ha proyectado a la familia de Alfonso Arizmendi y otros, pues había muchísimas personas que habían sido expulsadas de sus trabajos, muchas veces personas bien preparadas por razón de la represión de posguerra, y que se vieron obligados a trabajar y podían hacerlo bajo seudónimo, y empezaron a trabajar en la industria editorial en esas condiciones. Entonces, algunos de los escritores de editorial valenciana, de distintos tipos de novelas de género, eran personas que tenían una formación, que tenían una trayectoria que se había visto truncada por la guerra y la dictadura y que sobrevivían en este caso, ¿no? Entonces, es decir, el nicho literario en el que escribía Pascual era percibido socialmente como algo secundario. Y los protagonistas de esa historia, sea por un motivo o sea por otro, los protagonistas autores que escribían, ellos lo hacían por una mezcla de motivaciones. Es decir, eran buenos profesionales, procuraban hacer las cosas bien, pero entendían que aquello no les iba a conceder el premio Planeta, ¿no? Hay que recordar que a mediados de los años 50 hay una novela de ciencia ficción española de Tomás Salvador que va a ganar el Premio Nacional de Literatura, que es la nave de Tomás Salvador. Pero claro, Tomás Salvador es policía, Tomás Salvador es exdivisionario, es un hombre muy bien situado dentro del régimen y aparte de eso es escritor de ciencia ficción. Y además de eso, escribe no en una editorial que está especializada en novela popular, sino en Plaza Janés, en la colección Reno, que ella es maravillosa, también con unas portadas fantásticas. Y es decir, está en otro plano. De hecho, ni siquiera lo llaman ciencia ficción, aunque La nave de Tomás Salvador es quizá la novela de ciencia ficción española, no sé si la más vendida, pero desde luego la que entró en el top de calidad. Entonces, los autores de Valenciana, entre los que estaba Pascual, no tenían de sí mismos la fortaleza de su honradez y de su buen hacer y de su profesionalidad. Pero no iban por ahí presumiendo de nada. Es decir, procuraban llevar una vida discreta, ¿no? Esto es algo que yo hago, me permite pagar mis facturas, me permite sacar la familia adelante. Tengo el reconocimiento íntimo del trabajo bien hecho, el reconocimiento de las personas que me conocen, que saben quién soy, que aunque escriba estas cosas, soy una persona honrada y que quizá algún día pueda escribir algo mejor. De hecho, en Guidanos siempre lo dijo, él quería escribir una novela profunda. Entonces intentó escribir novelas novelas serias, él las llamaba, ¿no? Hizo una novela con pretensiones literarias y de amor, ¿no? De temática romántica, que luego no quiso que nadie la viera, no quiso que nadie la viera. Entonces, ¿quién le conocía? Pues eso, su familia, los amigos íntimos y nadie más. Y el editor, claro, el editor hay que decir que el editor de Valenciana hizo una gran labor, porque él sí creía en el autor. Y de hecho les concedió mano libre. No, no, yo necesito una novela de 45.000 palabras, 100 páginas, en este formato, y una cada 2 semanas. Este es el tema. Y yo os pago tanto y ya está. Y tenéis libertad. El de Bruguera no hizo eso. El señor Bruguera no hizo eso. Les obligaba, por ejemplo, a que todas las novelas fueran independientes y que las novelas no se apoyaran una en otra.
Entonces, ese pequeño detalle permitió a Pascual construir un universo. Porque al situar la primera novela, la segunda y la tercera, él fue acumulando y entonces creó un universo. Y entonces en ese universo él ya pudo desarrollar temáticamente los personajes, las posibilidades, las líneas dramáticas y todo eso. Entonces el factor libertad a la hora de escribir es muy importante. Pero el factor, la libertad del marco en el que escribes también es muy importante. Y ahí tuvo una gran labor nuestro amigo, el de Valenciano, ¿no? Entonces, ¿quién le descubrió? Porque claro, era un enigma, ¿no? Bueno, se decía, aquí hay todo tipo de anécdotas respecto de los escritores de aquella época que escribían con seudónimo. Había uno del que se decía que era una monja, otro que era un matrimonio, otro que era tal o que era cual. Bueno, hay todo tipo de... Y hay especialistas en eso. Recuerdo a nuestro amigo Canalda, que ha trabajado mucho el tema de luchadores y la novela popular y otros, ¿no? Y también, por supuesto, había algunos escritores que escribieron allí, que luego salieron a la corriente mainstream también, ¿no? Vale, no muchos, pero también hubo gente que pasó por ahí, porque es que la época era muy complicada. Entonces, claro, lo que ocurría era que las novelas de Editorial Valenciana, ya en sí mismas, en mayor historia, aportaban luz y color en una época que era muy gris. Y yo recuerdo unas palabras del propio Pascual Enguídanos, yendo en coche de Valencia a Llíria, en una de estas ocasiones allí en Borjasot, cuando le conocí, que él me decía, mira, Pedro, es que tú no te puedes imaginar lo que era esto en los años 50. Era un país en blanco y negro. Era muy diferente a este mundo donde vivís todos ahora. Hasta se distanciaba, ¿no? De lo de ahora. Es decir, los que vivís ahora no podéis imaginar lo que era esto. Era otra cosa. Entonces, claro, aquello aportaba mucho, aportaba evasión, escapismo, una cierta ilusión, pero sobre todo aportaba eso que se ha dicho, y se ha dicho en el documental, sentido de la maravilla. ¿Qué es el sentido de la maravilla? El sentido de la maravilla es lo que quiera que sea que hace que podamos fascinarnos ante una historia. ¿Y qué es lo que puede provocar la fascinación? Muchas cosas, depende de cada uno de nosotros, pero depende también de que el narrador, aquella persona a la que escuchamos, aquella persona a la que leemos, aquella persona que ejecuta una melodía al piano o con un instrumento, aquella persona que se comunica con nosotros de alguna forma, por algún método, aunque no sea en persona, aunque sea a través de una obra escrita, de una obra plástica, de una pintura, de una estatua, aunque hayan pasado décadas o siglos y no sepamos ni siquiera quién es el autor, pero su obra hace que quedemos prendados, que quedemos fascinados. Y a lo mejor nosotros lo que leemos en esa obra no es exactamente lo que la otra persona que está al lado ve o lo que el otro quiso hacer o lo que puso el autor, pero hay algo ahí que hace que te fascines. Esa fascinación, que es algo muy humano y que existe desde el Paleolítico, cuando estábamos ahí alrededor de la hoguera y alguien nos contaba qué es lo que pasaba cazando los lobos de las cavernas, los osos de las cavernas, esa capacidad que tenemos de proyectarnos en las palabras y en el entendimiento del otro y de ver más allá de lo que nos están contando o de lo que nos están mostrando, eso es la fascinación. Entonces, ¿por qué estamos aquí en un instituto de historia de la ciencia de la Universidad de Valencia hablando de estas cosas? Porque el tema de la fascinación es algo que inspira a los seres humanos, que les inspira y les mueve, y les lleva a moverse para ver qué es lo que hay más allá, para comprender, para intentar comprender lo incomprensible, para aprender lo desconocido. Es decir, la fascinación es la motivación, es una motivación en grado máximo. Entonces, en una vocación científica, por ejemplo, hay un componente de fascinación inicial. Es decir, el científico no... Por eso cuando te dicen,
te dicen incentivos laborales, si usted publica tantos artículos y no sé qué y no sé cuánto y te dan tantos puntos académicos, tiene usted un extra en el salario y tal. Oiga, mire, yo no quiero que me paguen más por hacer bien mi trabajo. Yo lo que quiero es hacer mi trabajo, ganarme la vida honradamente, pero la fascinación me la pongo yo. No, usted no necesito que usted me estimule de esa manera, salvo que usted comercialice y haga otras cosas. Eso nos llevaría lejos un análisis de ese tipo. Pero hay gente que hace su trabajo y lo hace porque le gusta su trabajo, porque considera que su responsabilidad es hacer las cosas bien. Pues aquí empezó a aparecer la singularidad de Enguidanos. Enguidanos era alguien que puso mucho más que lo que le pagaba el señor de Valencia. Es decir, sus novelas fueron más allá. Tenía un marco de libertad creativa y esa libertad creativa él la utilizó para dar mucho más. ¿Qué es lo que daba? Daba algo que acabó fascinando a muchos lectores. Era algo que él llevaba dentro. Bueno, eso se puede decir de todo artista, de todo creador, pero él conectó y en esa conexión que él ofrecía, esa conexión llegó a superar a los otros autores, los eclipsó por completo. Bueno, hay que decir que la colección de luchadores había surgido, entre otras cosas, en torno a la figura de Enguídanos. Lo que pasa que él ya tenía unas cuantas preparadas o hechas, lo sabemos, y entonces en un momento determinado, claro, el otro se puso a publicar y al 3, 4 meses ya no daba abasto, ya había publicado el remanente que tenía y ahora necesitaba hacer una nueva, ¿no? Y entonces le dice al de Valenciana, oye, que no puedo hacer yo una todas las semanas. No pasa nada, publicamos más autores. Entonces, luchadores es la saga de Enguidanos, bueno, que no son solo la saga, porque tiene más novelas, también publicadas con otros seudónimos, Van S. Smith y otros, ¿no? Y hay novelas secundarias o novelas no secundarias, que son ajenas a la saga. Eh, pero también hay muchos más autores. Entonces, pero él va a ser fiel a ese ámbito. Entonces, esa capacidad de fascinación que él tiene, eso es típico de la buena literatura, o sea, la literatura general, eso que se llama el mainstream, o las literaturas de género, que son dentro de la corriente general partes específicas que están muy centradas respecto de un tema. La policíaca, la de aventuras, la romántica, la bélica, la histórica, la novela histórica, que todos conocemos a gente que le fascina esta parte y no la otra, ¿no? O sea, prefiere esta literatura de género porque le gusta más y en general el lector le gustan las buenas novelas. Es lo de Pau Casals, ¿no? ¿De usted qué música le gusta? A mí la buena. No, la vieja, la antigua, no, mire, a mí me gusta la buena. Entonces, cuando tú encuentras algo bueno, pues entonces lo reconoces. ¿Y entonces qué ocurría con Pascual Enguidanos? Que él estaba ofreciendo algo diferente y que era bueno, de alguna forma era bueno. Si tú ya estabas conectado, simpatizabas con la idea de la ciencia ficción, te encontrabas que aquello que te ofrecía era distinto y que te motivaba. Entonces, claro, muchísima gente, España adelante, y no solo en España, en Francia y en Bélgica, porque también había algunas personas singulares que estaban conectadas, porque en la ciencia ficción, como en otras literaturas de género, hay unas corrientes que unen a los seguidores, ¿no? Y entonces hay el coleccionista español o el especialista español, pues conoce al italiano o conoce al francés, porque cuando va allí a París y va al bouquiniste y tal y cual, pues allí hay otro especialista. Hombre, pues mire, yo conozco aquí un especialista también que le puede orientar sobre ese río negro, Fleuve Noir, la colección francesa, que sería el equivalente a luchadores, o a la colección de DAF o la colección de DASA de finales de los 50. Entonces, la gente se acaba conociendo, ¿no? Gentes muy concretas, pero eso forma una clique, forma una red ahí, ¿no? Y entonces, oye, tienes que conocer al español este que está haciendo esta serie, que es muy buena y tal, ¿no? Claro, eso va a explicar por qué tiene el premio a la mejor serie europea, ¿entiendes? Porque hay esas redes, esa gente que está fascinada por el asunto. Bueno, entonces, claro, toda esta gente decía, bueno, pero este señor, ¿quién demonios es? O sea, este tipo, ¿de dónde ha salido? Porque ya sabemos lo que son estas novelas. Aquí hay mucha, no sé cómo se dirá en castellano ni en valenciano, pero en Galicia se dice morray, que es un tipo de pescado que te llena, te llena
te llena la red, ¿no? Hay todo tipo, hay de todo, hay como de todo en la vida, ¿no? O sea, hay una proporción. Theodore Sturgeon, el escritor, dijo que el 90% de todo es basura, él emplea otra palabra. Pero hay cosas que son muy buenas. Bueno, pues esto era muy bueno. Y entonces, ¿quién es este? Y entonces uno de estos especialistas, uno de estos lectores empedernidos y coleccionista, un ingeniero llamado Agustín Jaureguiza, que tiene ahora 92 años, y dijo, pues tengo que enterarme de quién es. Y además, como este era ingeniero, pues conocía a los ingenieros de aquí de Obras Públicas. Y entonces dijo, voy a hablar con mis colegas, tengo un colega de promoción que está de ingeniero allí en Valencia y tal, no sé qué. Al otro ni leía ciencia ficción, ni sabía, bueno, ya me enteraré. Pasó un año, pasaron 2 años, y le llama el colega de Obras Públicas, oye, que yo tengo aquí en la delegación a un bedel, trabaja aquí, que siempre nos está haciendo preguntas acerca de temas científicos, porque yo creo que es escritor, y va a ser ese. Entonces Agustín Jaureguiza se viene a Valencia y entonces, claro, entran cual caballo en cacharrería. Entonces, claro, tú imaginas al señor este de Giria, honrado, digno y respetable y discreto, profundamente discreto, que le asalta su jefe, el ingeniero que está muy arriba allí en la escala de la jerarquía de la Delegación de Obras Públicas y un ingeniero que viene desatado de Madrid ejerciendo de ingeniero. Y usted es el que hace estas novelas. Dice, sí, ¿qué pasa? Y tal. Entonces, claro, ¿cuál es la pregunta? ¿De dónde saca usted sus ideas? ¿Qué es eso de la propulsión lumínica? ¿Y qué es eso de tal? ¿Y qué es eso de cual? O sea, todas las preguntas que la gente se hacía. Entonces, claro, la respuesta de él es dar un paso atrás, me atrinchero aquí. No, si yo no tengo formación, no soy como ustedes. Yo no tengo ningún grado, ni licenciatura, ni nada, yo no he leído, no soy como, o sea, a mí no me pregunte, o sea, o sea, él pasó del total anonimato y de la discreción buscada a que de repente le ponen el foco, hay un montón de gente que no sabe quiénes son. Todavía no han entrado las hordas de fans, eso es otro tema. No, no, estamos hablando de algo mucho más peligroso, porque los fans te puedes poner a distancia. No, no, estamos hablando de los que saben. Ya saben, una licenciatura significa que tienes licencia para ejercer. Un doctor es el doctor. Los doctores, los que saben, se reúnen y te reconocen, te cooptan y te convierten en un doctor si has demostrado conocimiento profundo. O te reconocen y te dan la licencia para que ejerzas tu profesión. Pero él no era ni doctor, no se sentía ni doctor, ni licenciado, él no tenía esos estudios. Entonces, bueno, se tranquiliza la cosa y Jaureguiza empieza a moverlo y dice, esto tenemos que ponerlo en valor, porque este hombre es uno de los buenos escritores españoles del género. Y entonces, junto con Bernard Wooden, que también vive, que es el erudito este belga, especialista en ciencia ficción, y Carlos Sainz y Doncha se presentan en Bruselas en el año 78 y defienden la candidatura de la saga de los Aznar como mejor serie europea de ciencia ficción. Entonces hacen un trabajo importante de lobby, hacen las primeras conferencias en el entorno ya total de aficionados a nivel europeo. Y además resulta que la contrincante, la otra gran serie europea que había en votación, era la serie alemana de Perry Rodan, que se titula así, o sea, por el protagonista, ¿no? El protagonista se llama Perry Rodan. Y es una serie, pues, muy de ciencia ficción, con su protagonista norteamericano, su viaje a la luna, sus extraterrestres, todas estas cosas propias de la ciencia ficción. Pero hecha por un escritor alemán de los años 50, coetáneo, por tanto, de Pascual Enguídanos, que también usa seudónimo anglosajón. ¿De acuerdo? Pero claro, es una serie de gran éxito que tiene una potente editorial detrás y que había publicado ya en los años 90 35 millones de ejemplares de la serie de Perry Rodan.
decenas de novelas de Perry Rodan y luego más de un centenar hechas por otros autores pagados por la editorial, por aquello era una industria. 35 millones de ejemplares, pues son muchos millones de ejemplares. Se editó en España, hubo un intento a partir de la edición francesa de hacer, pero no funcionó, aquello no funcionaba. Es que no le gustaba ni a los lectores de ciencia ficción. O sea, entonces algo pasaba. El caso es que se presentó, pero claro, los alemanes llegaron allí con toda la industria editorial, con unos grandes cartones, con imágenes de las portadas de los libros, pero claro, había un problema. ¿Cómo se dice acorazado espacial en alemán? Pues se dice Panzerschrift. Entonces, claro, tú eres alemán en el año 78 y pides el voto para tus Panzerschrift en Bélgica, y claro, los belgas votaron a los españoles. Evidente. Es decir, no necesitabas haber leído a la saga para decir, pues mira, vamos a darle un voto aquí a la saga. Eso no le quita peso ninguno, ni moral, ni éxito, nada, no le quita nada a la saga. Yo podría, llegado a este punto, orientar la exposición sobre qué fue lo que pasó, todos los intentos que ha habido. Y miren, no es verdad, como se ha dicho, que esto estaba completamente olvidado. No, no es cierto eso. O sea, no es cierto desde el momento en que ya en el año 78 esto alguien lo llevó directamente al ámbito europeo. Y eso además lo que implicó es que eso empezó a pasar a todos los anales de la historia de la ciencia ficción europea y mundial, porque ya aparecía reflejado. Entonces la gente preguntaba, bueno, ¿y esta serie qué serie es? Entonces claro, estas conexiones que yo les decía, ¿no? Los especialistas norteamericanos lo incluían. Uno de sus especialistas español, que era Miquel Barceló estaba conectado con los norteamericanos. Entonces, si ahora buscamos en los anales de la ciencia ficción, vamos a encontrar que la saga está referenciada, ¿no? Lo que pasa es que la propia ciencia ficción es la que no es reconocida como literatura mainstream. O sea, no forma parte. Hoy en día, que el mercado lo devora todo, y hay una necesidad enorme de materiales para deglutirlos y metabolizarlos y comercializarlos y ganar dinero con ello, da igual, tú más madera, lo que haga falta. Y entonces, pero la ciencia ficción sigue siendo una actividad menor en número, menor en cantidad, menor en, no sé si en intensidad. Y eso se ve, por ejemplo, en las convenciones norteamericanas de ciencia ficción. O sea, una convención, las Worldcon norteamericanas, que ha habido un par de ellas celebradas en Europa. Yo estuve en la de Glasgow hace un tiempo. Pero, por ejemplo, estas personas de los que yo les digo es que ellos iban a las convenciones. Iban a las convenciones. Jacques Sadoul, que es un historiador francés que ha hecho un libro muy interesante, hizo uno de los clásicos de historia de la ciencia ficción moderna, habló de cómo un millonario brasileño a finales de los 50 montó él solo una convención mundial y pagó el viaje a Río de Janeiro a todos los escritores de primera fila norteamericanos que eran sus ídolos, ¿no? Y yo conocí en la convención de Glasgow en 2006, conocí a un ejecutivo de Ediciones B que había estado siendo un joven ejecutivo de editorial en aquella convención. Bueno, o se pueden ustedes imaginar, o sea, que alguien dice, a ver, ¿quiénes son los que mejor escriben de este tema a nivel mundial? No pasa nada, lo pago yo. Y los reúnes a todos en un hotel en Río de Janeiro. Bueno, pues ahí estaba Heinlein, ahí estaba, bueno, estaban todos, ¿no? Eh, pero claro, eso es menor, eso es una cosa menor. A una convención de esas norteamericanas te van 10.000 personas en Estados Unidos. Pero es que en una convención de policíaca te van 100.000. ¿Cuánta gente te pasa aquí por una gran exposición de estas que te hacen en un pabellón de congresos? En un congreso de estos que te hacen de turismo, de tal o de cual, o de literatura. ¿Cuánta gente pasa por la Feria del Libro de Guadalajara en México? Millones de personas. En las literaturas de género, de otros géneros, los números son mucho mayores. ¿De acuerdo? Entonces, la ciencia ficción, aunque ahora parezca que tiene mucho éxito, porque hay muchas películas y muchas series y mucho tal y mucho cual, tampoco tiene tanta gente, porque la ciencia ficción tiene unas características especiales, ¿no? Que hace que sea un producto de consumo, un producto popular, un producto extenso, pero que lo encontramos, que ahora
es visto como algo que se puede aprovechar comercialmente muy importante, sobre todo después del éxito en el cine de la Guerra de las Galaxias y todo lo que vino después, y ahora con las series y las plataformas de televisión y todas estas cosas que nos vienen a través de la fibra óptica y todo eso, ahí hay un enorme negocio, pero sigue siendo algo minoritario. Pero es que ahora lo que se está convirtiendo en minoritario es leer. Leer se está convirtiendo en minoritario. Los libros se están convirtiendo en algo minoritario. ¿De acuerdo? Entonces, en aquella época, leer era la única ocasión que había en aquella época, en los años 50 para acá, leer era la gran experiencia para las masas de pasarlo bien y evadirse. Mientras que ahora tienes el YouTube, tienes los podcasts, tienes las series, tienes esto, tienes lo otro, tienes todo aquello. Entonces, como les digo, yo podría orientar ahora el tema de Pascual en relación con ese universo, con todos estos nombres, todos estos sitios que a nuestro amigo de Liria tanto vértigo le causaba. Porque él mantuvo siempre, hasta el final, ese deseo suyo de discreción, de prudencia, de respetar su intimidad y lo que habían sido sus fuentes y sus lecturas. Entonces, solamente aquellos que de alguna manera se acercaron a él y lo hicieron para escucharle, no para azuzarle con sus preguntas o sus inquietudes, sino para decirle, mira, es que conozco tu obra, sé lo difícil que es. Claro, esto es una cosa que hablando con él, no ya Jaureguizar o yo, o Cidoncha, o el otro, o el otro, o el otro, porque yo hablo del grupo que yo conozco, pero es que aquí en Valencia también había gente. También había gente que cuando le localiza va a trabar ese contacto. Entonces ahí hemos visto pues, a Aguilera, que es de mi quinta, a Sergio Mars, yo soy más viejo que ellos, ¿no? A muchos colegas de aquí, ¿no? O sea, hubo muchas gentes del entorno de Valencia, del entorno de Cataluña, del entorno de Madrid, de otros entornos, que de alguna manera fueron conectando, que fueron dándose sitio alrededor de él, porque claro, era alguien que nos había fascinado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con él? Habrá que decir algo de su obra, porque una cosa que hemos descubierto es que hay mucha gente que se ve en la necesidad de hablar de él, de citarle, porque claro, sale en la prensa, sale en la televisión, poco, pero sale. Se convierte en un referente cultural para los que lo conocen. Es decir, forma parte del paisaje, está ahí. Entonces dices, bueno, pues, ¿qué pasa con él, no? Y entonces, claro, mucha gente, y eso yo lo he visto en el ámbito académico, porque como los ganchos están ahí, están esta cita, esta cita, esta cita, esta cita, pues claro, si vas a hacer el listado, la historia del género en España, o de la literatura en España, o de la cultura popular de masas en España, pues tienes que citarle, hay que citarle. Y, y incluso puedes escribir algo. Pero luego, ¿quién la ha leído? ¿Quién la ha leído exactamente, ¿no? O sea, ¿cuál es la clave esa de la fascinación? Que éramos jóvenes cuando lo leímos. Esa es la fascinación. Es una nostalgia autoinducida. Es decir, es que yo era joven y me emocionaba cuando lo leí. Entonces, ¿a quién estás homenajeando? ¿Al joven que fuiste, que entonces tenías capacidad para fascinarte? ¿O estás sobrevalorando a un autor que nunca quiso ser famoso? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues es decir, vamos a ver, vamos a reformularlo de otra manera. Hay motivos objetivos para decir que esto es algo más que una simple subjetividad individual que tenemos. Porque claro, una subjetividad individual es la tuya, o la mía, o la de Jonathan. Pero cuando hay 250.000 subjetividades individuales, pues lo que tienes es un fenómeno de masas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, la individual es tuya, pero cuando no eres solo tú, sino que hay tropecientas mil personas que le han conocido y tienen esa sensación, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Esto es algo que reconocerá cualquier lector real de la saga. Durante muchísimo tiempo estábamos convencidos, cuando leíamos las novelas, que éramos los únicos lectores, porque no conocías a nadie en tu entorno que las hubiera leído.
Entonces, si conocías a otra persona que las hubiera leído, aquello era la leche. Era la leche. Entonces, ¿quién eran los de tu alrededor que la habían leído? Pues tu padre, tu hermano, tu primo, el cuñado, el que fuera, ¿no? Te decía, oye, mira, tienes que leer esto. Y entonces, claro, aquello era distinto, era diferente. Era diferente. Entonces, claro, todo este fenómeno de los fans, de las convenciones, el inicio del Internet, y lo comentábamos en la comida, o sea, en los años 90 todavía no estaba funcionando la web que conocemos con el interfaz gráfico, o sea, lo que es la web, ¿no? O sea, la telaraña esta con interfaz gráfica. Pero ya nos movíamos en la red, es decir, teníamos los modem y había un BBS, un Bulletin Board System, el libro de arena, bueno, pues era completamente diferente, tenía un sistema operativo completamente distinto y tal, pero nos permitía estar en contacto. Y luego estaban en contacto las revistas. La revista Nueva Dimensión actuó como un catalizador de todo esto, ¿no? Era una revista que tiraba 1500 ejemplares, fíjense, y que era mensual y que funcionó bastantes años y que se editaba en Barcelona y que tuvo detrás a toda una generación de escritores, traductores y aficionados ya de nivel que se ocupaban, que tenían esas conexiones con Norteamérica, con Francia, con Alemania, con Inglaterra, con Italia, con Argentina, que es muy importante en todo esto. Muy importante. Entonces, esa revista tenía una sección de Se Piensa, donde había artículos. Entonces, ahí hay un artículo del profesor Domínguez Villar. Bueno, ahora los puedo poner aquí porque los hemos recogido, ¿no? Y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que, mm, que toda esta gente se empezó a pensar sobre la saga y lo que la saga decía. ¿Qué es lo que decía? Bueno, lo primero es que era ciencia ficción. ¿Y qué es la ciencia ficción? Bueno, pues tenemos con nosotros aquí a Guillén Sánchez, que es escritor de ciencia ficción, que ha ganado pues, prácticamente todos los premios de literatura de ciencia ficción que se han dado en España y parte del extranjero. Que él y Eduardo Gallego tienen un artículo excelente sobre qué es el género, ¿no? Ellos lo han definido de la siguiente manera. La ciencia ficción es un género de narraciones imaginarias que no pueden darse en el mundo que conocemos, porque hay elementos básicos de esa narración que no existen en el mundo que conocemos. Entonces es imaginaria porque nos la estamos inventando, pero el elemento clave es que hay elementos clave de la trama que no existen en el mundo real. Es decir, es un género de narraciones imaginarias que no pueden darse en el mundo que conocemos debido a una transformación del escenario narrativo basado en una alteración de las coordenadas científicas, espaciales, temporales, sociales o descriptivas, pero de tal modo que lo relatado es aceptable como especulación racional. Esa es una de las claves que definen el género. Miquel Barceló, preguntado sobre cuáles son los temas de la ciencia ficción, va a recordar, eh, a Julio Verne y va a decirnos que efectivamente a Julio Verne siempre se ha hablado de la ciencia ficción. Por cierto, es una de las grandes fuentes de inspiración de Guía. Es decir, era un lector de ciencia ficción, era un lector de Julio Verne. Julio Verne va a hablar de artefactos y de máquinas que tienen un impacto social en su época por la aparición de esa máquina, pero que están en la mente de todos, aunque técnica y científicamente no se haya podido desarrollar. Pero lo ven venir el submarino, ven venir el dirigible más pesado que el aire, o sea, el avión más pesado que el aire, el avión propiamente, ven venir el submarino, los automóviles rápidos, todo eso. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú, en medio de una trama humana normal de enfrentamiento y tal y cual, ocurre que aparece un artefacto que no existe? Y está sustentado por una ciencia que todavía no hemos desarrollado y por un conocimiento técnico aplicado que todavía no hemos desarrollado, pero que sabemos que lo que nos impide que eso exista es la tecnología de materiales.
Bueno, pues venga, avancemos en la tecnología de materiales. Desarrollemos la ciencia básica que nos permita sustentar eso. Eso es como cuando te viene el físico en los años 50 y le dice al ingeniero, mira, necesito que me hagas esta máquina, porque tú te las apañas. Los ingenieros, ¿qué hacéis? Construís cosas, ¿no? Bueno, pues mira, yo te demuestro aquí que esto puede funcionar. Le das 25 páginas hechas a lápiz. Y el ingeniero dice, pues tenemos un problema de materiales, habrá que ver qué hacemos. Y entonces te acaba construyendo un ordenador. Pero ¿quién lo ha visto venir? Lo ha visto venir alguien que sabe que racionalmente es posible, que científicamente es posible, que matemáticamente es posible, y yo te lo puedo demostrar. Lo que pasa es que nos falta conocimiento. Entonces, falta conocimiento, vamos a abordarnos por ahí. Bueno, pero eso es una de las cosas de cómo funciona la ciencia. Pero ahí, ¿qué es lo que hay? Ahí lo que hay es una capacidad para decir, pues mira, eso puede que sea posible o no. Pero si ocurriera, ¿qué impacto podría tener? Bueno, pues ahí es donde viene la ciencia ficción. La ciencia ficción eh, puede incluso el escritor o el lector de ciencia ficción decir, mira, yo ya sé que no va a haber viajes a mayor velocidad que la luz. Y la probabilidad de que descubramos un atajo hiperespacial que nos permita saltar de distancia de alguna manera, eso es muy probable. Pero a que estaría bien que existiera. Y si eso pudiera existir, ¿qué mundos podríamos imaginar? Bueno, pues ahí es donde viene la ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, en el universo de Enguídanos no existirían las novelas de Enguídanos, ni su universo literario, si no hubiera un material, la dedona, que es un metal hiperdenso que, sometido a inducción eléctrica, repele masas superiores a su propia masa. Entonces, y además no emite radioactividad, aunque tiene un número atómico muy alto. Es decir, es una isla de estabilidad dentro de los elementos transuráneos. Bueno, esa es la manera que nosotros tenemos ahora de intentar describir científicamente qué es la dedona, ¿no? Pero él lo que dice es que hay ese metal. Entonces, ese metal, que no es del sistema solar, hay unos restos en Eros y tal, que es un planetillo de los asteroides, pero una especie extrasolar que viene al sistema tiene cosas construidas de dedono. Entonces, la dedona es la materia base con la que van a construir los artefactos de su tecnología que les permite que las naves vuelen y que pasen un montón de cosas, ¿no? Esa es la idea de H.G. Wells con la caborita en la novela Los primeros hombres en la luna. Entonces, él desarrolla su propia versión de la caborita. Lo que pasa es que la va a desarrollar muchísimo más. O sea, coge la idea y la desarrolla muchísimo más. Bien, ese es un elemento. Ese elemento por sí solo podría haber dado lugar a millones de historias distintas. Pero él lo va a insertar en un molde dramático que le permite tener eso. No es solamente una cuestión de acumulación de, ¿cómo les diría? De elementos de tipo tecnológico. Hay más, podríamos definir más de los que él dice. No, también tiene que ver con otra cosa. La capacidad de fascinación no es solamente la del ferretero que dice, oye, mira que habla del ingeniero mecánico, mira qué llave inglesa atómica he conseguido y tal. Y estás fascinado con una máquina, con un artefacto, un metal, un no sé qué, no sé cuánto. No, los humanos no solamente nos fascinamos por esas cosas, bueno, los metalúrgicos tienen sus propios vicios, pero los humanos normales reímos, lloramos, tememos a la muerte, disfrutamos, lo pasamos bien, lo pasamos mal, todas estas cosas que nos hacen humanos, ¿no? Y luego están los que logran poner esos sentimientos humanos en una historia y los que escuchamos nos sentimos identificados. Y cuando eso funciona y además explica cosas que van con nosotros a lo largo de la historia, pues entonces nos sentimos arrastrados. Entonces, la saga tiene un componente utópico y es toda una epopeya por las cosas que pasan dramáticamente. Y entonces hay un elemento en la historia que yo no sé si él ha leído la Eneida o no, no lo sé. Pero cuando Eneas escapa de Troya, la ciudad incendiada,
la gente muerta bajo el hierro de los helenos, y todo parece que va a acabar y que allí se acaba la historia de los troyanos. Eneas coge a su padre, lo pone en su espalda y junto con un grupo de mujeres y niños y ancianos y un puñado de supervivientes, escapa de la ciudad incendiada, llega hasta unos túneles que les llevan a la costa y emprende un viaje en barco escapando de un enemigo implacable en un océano tenebroso y desconocido que es ese Mediterráneo por el que ellos escapan, donde van a vivir montones de aventuras, estarán al borde de la muerte, de la destrucción, de lo que sea, hasta que logran llegar a una playa en un sitio lejano, desconocido para ellos, donde fundarán su ciudad y de allí, de alguna manera, renacerá la cultura que se perdió. Esa es la historia de Eneas. Bueno, pues esa es la historia inicial de la saga de los Aznar. Es que esto pasa en la novela número 4. Entonces, claro, cuando después de La abominable bestia gris, la novela de La abominable bestia gris, Miguel Ángel Aznar y un puñado de supervivientes, de los que eran acompañados del siglo XX, y 5.000 habitantes de Madrid, escapan en el autoplaneta Rayo de un Madrid que está siendo bombardeado implacablemente por la bestia gris que está dispuesta a subyugar al planeta entero, pues Miguel Ángel está ya al borde del océano cósmico, que diría Carl Sagan, mira desde la órbita a la Tierra y llora porque sabe que nunca más volverá a ver su planeta madre. Y entonces emprenden un viaje por el océano desconocido del espacio. Y el espacio de Enguídanos, la galaxia de Enguídanos, es una galaxia donde hay muy pocos planetas habitables. Muy pocos. Son una rareza. Y claro, eso conecta. Claro, tú estás allí, lees eso y dices, caramba, y luego resulta que todavía te quedan 49 horas por delante. Pues esto funciona, esto funciona, ¿no? Esto está centrado en aventuras, esto es una aventura. La ciencia y la tecnología, que nos diría Burroughs y Asimov. Asimov hablaba de 3 periodos diferenciados en la evolución de la ciencia ficción. Uno más centrado en la aventura, otro más preocupado por la ciencia y la tecnología, y un tercero que tiene aspectos sociológicos. El aspecto sociológico de la serie de la saga de los Aznar es muy potente, porque ese es otro de los elementos que fascina. Vamos a ver, en el universo social de la saga de los Aznar, sea en la parte de la Tierra o en todos los mundos que se van a desarrollar, en todos los entornos dramáticos y humanos de la saga, el sistema social es distinto, es diferente. Eso no es el único caso de la ciencia ficción. También en la serie Star Trek, aunque de esto no se habla sobre todo en las enormes continuaciones, en la segunda versión, la nueva serie, la nueva serie, la nueva serie, pero en el universo fundacional de Star Trek, el dinero no existe, no existe el dinero. ¿De acuerdo? O sea, el universo de la Federación Estelar de la nave Enterprise, ahí no existe el dinero. Y Janet Roddenberry, el autor de la serie Star Trek, tiene un universo muy particular. Bueno, pues el universo de Pascual Enguídanos también es muy particular. Es decir, no existe el dinero. Cuando Miguel Ángel Aznar y los supervivientes del grupo inicial llegan a la Tierra en la 4ª novela, el sistema que hay en la Tierra no tiene nada que ver con nada, es una utopía, es una utopía. Es decir, la cibernética y la robotización han liberado a los seres humanos del trabajo. Ha habido una serie de convulsiones sociales determinadas que no entra a matizar, luego lo va a aclarar más al final de la serie. Y la humanidad se ha liberado del trabajo asalariado. Lo que se produce utilizando recursos de eficacia y eficiencia. Y no hay una obsolescencia programada de nada. De manera, tampoco existen los automóviles privados. Existen los automóviles que son públicos y que tú puedes montarte en ellos con un sistema de fichas personal y puedes llegar a todas partes. Existe un servicio de trabajo obligatorio que obliga a la gente a trabajar para la comunidad durante X años, 4, 5, 10 años, depende de la situación, y luego puedes dedicar el resto de tu vida a aquello que creas que es útil para ti o útil para la comunidad, porque si quieres seguir trabajando, puedes hacerlo. Y si haces servicios a la comunidad, esa comunidad luego te va a premiar con algo específico. Una casa en las montañas, un título, reconocimiento público. Todo eso habla de un universo completamente diferente.
pero que no es flor de un día, no, es que sale en todas las novelas, en distintos momentos históricos. Esto es ciencia ficción, no es una literatura de filosofía. Esto significa que la novela utópica típica de la filosofía lo que nos plantea es una situación estática donde viene un viajero externo a la isla de Utopía y entonces nos cuenta cómo funciona allí la cosa, para bien o para mal. Vale. Pero la novela de ciencia ficción, cuando visita la isla de Utopía, nos presenta un conflicto. ¿Cómo resuelve Utopía los conflictos? Bueno, pues esa es la historia de la saga de los Aznar. Es una sociedad utópica que ha conseguido la paz y la convivencia, pero que se enfrenta con unos problemas tremendos. Los iniciales son solo algunos de los primeros problemas que van a encontrar en esa epopeya cósmica que les lleva a otras estrellas y a lo largo del tiempo en el futuro. Pero siempre se mantiene esa parte utópica. Y luego además, como tiene espacio y tiempo para desarrollar los conceptos, él va a hablar de la dinámica entre el individuo y la masa. ¿Cómo conseguimos en una sociedad que es igualitaria, por definición, el que las personas se distingan? ¿Cómo se consigue eso? Porque la gente quiere distinguirse, quiere sobresalir. O sea, esa pulsión humana por salir de la masa, de la masa gris, hace que algunas personas sigan trabajando y son militares profesionales, vocacionales. Otros son científicos, otros son literatos, son futbolistas, son lo que quiera que sea, artistas, maravillosos, en lo que sea, porque le han dedicado su vida por gusto. Y luego está la masa, la masa. Y la masa, esa masa, acaba enfrentándose a las élites, porque esta gente son élites. Y en la masa hay enfrentamiento entre la masa y las élites. Cada X novelas, la masa se revela y persigue a los Aznar y los deporta, o los expulsa, o los mata. Y quien dice los Aznar a las élites de ese universo. Hay enfrentamiento entre la masa y la élite. Pero no es una élite que sea una élite por razón de la dominación por parte del dinero y la propiedad, porque el dinero y la propiedad no existen en la saga. Y eso es muy importante. Pero sin embargo hay conflicto social. Es decir, él es realista. La novela de ciencia ficción española es realista. Y desde luego en Guidanos es muy realista. Es tan realista que cuando los malos son más que los buenos, los malos ganan. Y cuando fulanito, por muy protagonista que sea, tiene que morir, muere. Y ser esposa de los Aznar es muy complicado, porque vamos, el primer Aznar es que, vamos, no le duran nada, muere. Y la historia de la saga es una historia dramática, porque vemos la vida y muerte de las distintas generaciones. Por eso es una saga. Entonces, claro, en la vida y hay muerte, hay ilusión, hay esperanza y hay sufrimiento. Entonces, si en una historia larga de ciencia ficción, dramática, literaria, hay eso, hay vida, hay nacimiento, hay muerte, hay dolor, hay alegría, hay ilusión, lo que nos están mostrando es una historia real. Es una historia real. No es solamente una historia de evasión, es una historia real. Entonces, ahí tiene que ver con la capacidad de vocación. Tolstoy en Guerra y Paz nos cuenta eso también. O sea, nos cuenta una situación epopélica, ¿no? La campaña de Rusia de Napoleón, con todos los líos y los líos de la familia Volkonsky, el príncipe Volkonsky y tal, y lo que les pasa. Entonces muere este, se casa al otro, no sé qué. Es la vida que está ahí. Es la vida que está ahí. Bueno, pues en la saga hay eso también. Es realista. O sea, ustedes recuerdan a Superman. ¿Cuándo se casa Superman con Lois Lane? Nunca. Es más, no tenemos muy claro ni siquiera que se llegue a quitar el calzoncillo ese que lleva por fuera. Mientras que, mientras que aquí no, aquí sí, aquí esto pasa. Es decir, es mucho más realista. Eh, bueno, yo sinceramente les digo que si me pongo a contar lo que hay de historia dramática, pues estamos aquí, está bien. Es evidente. Porque el tema, créanme, sí les digo, que da mucho de sí. Bueno, hay otra cosa, yo me alegro muchísimo que en el documental que hemos visto haya un espacio importante
a nuestro admirado José Luis Macías, que está aquí. Porque, miren, gran parte de esa fascinación tiene que ver con la plasmación en imágenes de todos estos universos. Es decir, cuando se habla de esto, no le dices a la gente, toma, léete 50 novelas y luego te vienes a la conferencia. No, se pone una imagen. Y esa imagen ya transmite. ¿Y quién hace eso? El ilustrador. El ilustrador es el que pone la mitad de la magia. La otra parte de la magia. No vamos a entrar aquí en cantidades. La mitad, la parte fundamental es la historia en sí misma. Pero esa historia tiene dos autores. Tiene el autor que ha contado la historia y el que la ha sabido plasmar en imágenes. Y la fusión de las dos es tan total que a los ojos del lector desaparece el ilustrador. El ilustrador no existe, porque la imagen está fundida con la historia. Y entonces, claro, todo el mundo habla del autor, pero se olvida de que hay otro autor, que es el ilustrador. Y como el ilustrador también es un buen profesional, también sabe conectar y también tiene esa capacidad de evocación de las imágenes, pues entonces es como una mesa que solamente se sostiene porque tiene todas las patas. Esa pata existe, está ahí, es fundamental, ¿no? Entonces, claro, fíjense algunas de las portadas que tenemos aquí. Esta es una portada de una de las novelas que se hizo sobre la serie. Esta la hice yo. Entonces tenemos aquí unos aerobotes, que esto se llama aerobotes en el aerocine. Se supone que es un cine de estos donde vas con el automóvil, ¿no? Y entonces es una imagen de los años 50, de la patricomía, de una novela, y los valeranos, es decir, los protagonistas de algunas de las novelas de Enguidanos, están en sus aerobotes asistiendo a una película, ¿no? Bueno, esta imagen en concreto, bueno, pues recibió un premio de mejor ilustración del año para, bueno, esto como vuelvo yo aquí a lo anterior, bueno, no lo sé. A ver. Bueno, podemos ir viendo algunas imágenes. Bueno, a ver, ¿dónde está la flechita? ¿Esta flechita? Ah, aquí. Ah, sí, bien. Vamos a abreviar. Bueno, aquí tenemos un Torvoz en la versión que se hizo recientemente. Bueno, vamos a comentar esto. Vamos a ver. Esto es en la reedición que hicimos, en la edición del cincuentenario. Y dirán, ¿estos objetos de dónde salen? Pues de la descripción de Enguidanos. El tipo nos daba las dimensiones. La nave tiene estas características. Entonces, vas tú y no se lo dices a la IA, a la inteligencia artificial. Eso es muy nuevo. No, te vas al programa de hacer sólidos en 3D, le pones las especificaciones y ¡flof! En el año 2003, la máquina generaba el sólido y luego hacíamos la composición. Bueno, pues funciona estupendamente. Esto es un diseño, ustedes perdonen, pero este diseño es del año 50 y tantos. Entonces dices, bueno, pues parece muy moderno, ¿no? Vamos a ver otro, por ejemplo. Ah, miren, el rayo. Este es el rayo tal cual lo describe. Aquí la única licencia poética es que la cúpula no es transparente. Bueno, esta. Podría entrar en detalles de cuándo es transparente, cuándo no lo es y tal. Pero bueno, aquí se ve el autoplaneta Rayo perfectamente. ¿No? Todo eso funciona. Bueno, esta es la típica imagen de, bueno, aquí se ve muy pequeñito, de Space Opera, ¿no? Bueno, tenemos esto es muy importante porque había una pregunta y no quiero acabar sin plantear. Vamos a ver, aquí tenemos un hombre de silicio, de titanio. De titanio. Los de silicio son los transparentes, los de cristal. Vamos a ver. No tenía formación. Es decir, no tenía una formación reglada, titular, no había estudiado, no tenía una licenciatura, no tenía un grado, no había hecho estudios de no sé qué o de no sé cuánto. No te mentí. O sea, porque esta es una pregunta que se ha formulado antes. No mentí. Ahora bien, en los años 30 se publicaba divulgación científica. Y hay un autor que está en los anales de historia de la ciencia que se llama
Desiderius Pap, que es austriaco y que es astrónomo. Este hombre publicó en los años 30 en España ya algunas de las obras que le estaban haciendo famoso en Europa en la época. Luego, posteriormente, este hombre emigró al extranjero, estuvo en Argentina y se publicaron varias obras de divulgación de él. En la Biblioteca de la Politécnica de Cataluña hay ejemplares de la obra de Desiderius Pap. Desiderius Pap había publicado en España y sus libros estaban accesibles en Valencia. ¿De acuerdo? Estaban accesibles. Desiderius Pap es el equivalente al Carl Sagan de la época. O sea, es uno de los tipos que llega a todas partes. Entonces, él habla de cómo serían las condiciones de vida en otros mundos. Y entonces, él habla de las cadenas de carbono y de cómo hay otros compuestos que permitirían formar las cadenas de la vida sobre una base que no sea la del carbono. Y concreto habla de las cadenas de silicio. Pero no solo eso, es que también hay más elementos. Por ejemplo, la visión del universo. Hay que pensar, por ejemplo, que para la ciencia, no ya para el común de los mortales, para los científicos, no se tenía una idea de cómo era el universo. Es decir, ¿la galaxia era el universo o hay muchas galaxias? Pues el concepto de que hay muchas galaxias es de primero del siglo XX. No es un concepto antiguo, es un concepto nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, de los primeros divulgadores de ese asunto es Desiderius Pap. Y entonces esos libros estaban accesibles en la Valencia de la época. Él sí nos reconoció que sí había leído a Pap. Sí lo reconoció. Porque claro, si se lo pone delante, dice, mira, vamos a ver, oye, que no es malo que lo hayas leído. No es malo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son sus fuentes? Pues mira, sus fuentes son H.G. Wells, son las novelas europeas de la época, Wells, Verne, algo de la ciencia ficción española de preguerra, por ejemplo, el concepto de los autoplanetas, eso es del coronel Ignotus, era un coronel de Estado Mayor, José María de Lola, que publicó novelas en los años 20, con seudónimo, por supuesto, y donde habla de unas naves redondas grandes que se mueven por sí mismas, a las que llama orbimotores o autoplanetas, y además la comandante es una mujer y viajan a Venus con la nave, ¿de acuerdo? Eso era novela popular, eso existía, lo conocía. Y luego hay otro elemento que son algunas de las novelas que se están publicando ya primeros de los 50, que las está publicando Mallorquí, en donde algo de la ciencia ficción que viene a través de Mallorquí, pero es coetáneo, eso es contemporáneo de él. Y donde ya pega el subidón de influencias externas es en los años 70, y ahí ha llovido ya mucho, ha pasado mucha agua bajo los puentes, que es donde él va a meter elementos nuevos, elementos que tienen que ver con los cambios contraculturales de los años 60, todos esos. Pero sobre todo, y con esto acabo, y esto es algo que lo teníamos delante, pero no lo veríamos, ¿no? Hay una novela que se llama Vinieron del futuro. Claro, creo que tengo por aquí la portada, perdón, la portada, se la pongo. Vamos a ver. Vinieron del futuro, dime, por favor. Ah, bueno, miren. Miren esto. Esto es un crucero de la serie Estelar a escala con los rascacielos que hay en la Castellana en Madrid. Bueno, fíjense lo que son las cosas de la vida. A ver, sí, esto. No, espérense. A ver, un momento. A ver. Esta es la que quiero. Esta novela. Bueno, esta portada la hice yo. Esta portada es una escena de la novela. El cielo, el crucero, color amarillo, obras públicas, porque se encarga de decirlo, es amarillo, obras públicas. Nada de le voy a poner no sé qué, porque es que si no es una nave muy aburrida. Hay que ponerle unos cañoncitos por aquí, unos cañoncitos por allá, unas protuberancias. No, eso se lo inventa usted. En la novela ahí no pone nada de eso. Dice que es amarillo, obras públicas, que tiene ese formato, dos toberas por los que sale la luz sólida y la plataforma con el reactor nuclear que lo impulsa arriba. Bueno, pues eso es lo que él imagina,
no la reinterpretación creativa que nos hace el creativo de ahora, no, no. Y los P-51 Mustang que se encuentra sobre el Báltico son esos, ¿no? Bueno, pues eso es una recreación efectiva. Bueno, pues en ese viaje en el tiempo que ellos hacen los hermanos Aznar, van a parar al Berlín, a la Alemania nazi de 1945 y acaban recalando Miguel Ángel y Fidel, los dos últimos hermanos Aznar, en las afueras de Dresde, un par de días antes del bombardeo de Dresde en enero del 45. Y ellos emiten con la nave que está en órbita, que es el crucero. Y entonces los de la radio alemana, los militares alemanes, localizan la emisión de radio de las escafandras. Y entonces mandan una sección de la policía militar para localizar la granja donde están los dos hermanos Aznar con el viudo Rudel y su hija, Caterina, que va a ser luego la esposa de Fidel. ¿Cómo se llama el teniente que manda la sección? Es el teniente Daniken. ¿Vale? Se llama Daniken. Posiblemente a ustedes no les diga nada, pero a cualquier asiduo de los temas fantásticos de los años 70, 80, Eric von Daniken seguro que les suena. Aunque el tipo se llama Eric von Daniken, es un pastelero suizo. Y este señor escribe sobre los extraterrestres en la historia. Ahí hay un arco argumental muy poderoso que él va a desarrollar. Hay otro personaje que también es alemán, se lo traen de regreso de esa excursión al pasado, que es el único nazi que debe caernos bien, que es Roerich, que es el tipo del SD alemán que interroga a Fidel, porque aquí hay mucho que interrogar, ¿no? Y entonces cuando ya la cosa está fatal en Berlín, bueno, pues digamos que Roerich no se quiere quedar a conocer a los rusos en persona, ¿no? Y entonces hay un encuentro en el Báltico. Hay un encuentro en el Báltico, un encuentro en la tercera fase. Los pilotos norteamericanos descubren el crucero en medio de la niebla, se creen que es un dirigible. Bueno, y finalmente hay un encuentro entre un Dragamines alemán y el crucero, ¿no? Y entonces suben a bordo. Bueno, total, que Roerich se va con los valeranos al futuro. Roerich, bueno, pues nada, un apellido alemán muy poco visto. Pero ¿quién es Roerich? ¿Y qué conexión tiene eso con... ¿Tiene algún tipo de conexión? ¿Qué pasa ahí? Ahí pasa algo. Bueno, pues hay un Roerich. Lo descubrimos, lo descubrimos. Este Roerich, Nicolás Roerich, que es ruso, pero de apellido alemán. Es un alemán del Volga, para entendernos. Es uno de estos alemanes que vivían en Rusia, ¿no? Imágenes. Hay que acabar. Bien. Nicolás Roerich fue un pintor ruso que acabó emigrando, estuvo en varios países europeos. Su esposa era teósofa, era de una de las sectas esotéricas de la época, y era un gran especialista en la cultura hindú y en el lamaísmo tibetano. De hecho, al final de su vida se fue a vivir al Himalaya. Estuvo viviendo en el Himalaya, en las montañas al norte de Cachemira, en India. Tiene una colección de pinturas absolutamente impresionantes. En el Museo Ruso de Málaga ha habido una exposición. Bueno, pues mire, Roerich estuvo en España, su esposa dio conferencias, era teósofa. La teosofía aquí en los años 20, en los años 30 se difundió mucho. Y era un conocimiento esotérico que hablaba de las civilizaciones del pasado, del lamaísmo tibetano, de las pirámides, de la reencarnación y de todos esos elementos. Y hay conferencias de los teósofos en Valencia en los años 30, ¿de acuerdo? Y hay publicaciones de la época.
Roerich es ese Roerich y su esposa es esa que hablaba de eso. Y eso está publicado en la Valencia de los años 30. En la Valencia de la República se hablaba de pirámides, de enigmas del pasado, de la reencarnación, de las creencias de los lamas tibetanos. Todo eso no se lo ha inventado Iker Jiménez antes de que se ponga a hablar de política. No, esto ya existía en la Europa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿De acuerdo? Entonces, la hipótesis es, teniendo en cuenta elementos dramáticos de la historia que nos cuentan, y la coincidencia, la homonimia de Roerich, porque claro, los Bundo de la saga, no voy a entrar en eso, pero hay una serie de elementos que tienen un toque esotérico al final de la saga, que tiene que ver con esos universos, esos otros mundos que están en este, que decía Peter Colosimo. Hay otros mundos, pero están en este, que decía Peter Colosimo, el italiano, ¿no? Pues bien, con esto yo acabo, les digo que la fascinación es fundamental en la literatura, pero también lo es en la ciencia. La etapa esta de la juventud, cuando somos adolescentes o preadolescentes y estamos descubriendo el mundo, en esa etapa la lectura es fundamental. Y las lecturas nos pueden orientar a muchos mundos. Y algunos optan por descubrir los muchos mundos que hay en este. La literatura, cuando estás empezando a abrir los ojos al mundo, las lecturas de esos primeros años son muy importantes. Luego la mayor parte de la gente pierde la pulsión por leer, pero algunos siguen insistiendo y se formarán y seguirán un camino profesional o seguirán otro, pero muchos van a seguir manteniendo esa capacidad para ilusionarse, para perseguir lo desconocido, para averiguar lo que no es conocido, de estas cosas que yo decía al principio. En la formación de las vocaciones científicas, la fascinación y las lecturas que hay en la adolescencia son muy importantes. La ciencia ficción es un elemento más, pero la ciencia ficción tiene ese componente de desarrollo racional del problema, la definición de ciencia ficción que hacían Eduardo Gallego y Guillén Sánchez. Es nuestro mundo, pero hay un elemento de distorsión. Esa distorsión que hace que ese mundo no sea el nuestro, la de Donna no existe, ¿de acuerdo? Eh, lo podemos tratar racionalmente o no. Es decir, si esto existe, ¿qué consecuencias tendría? ¿Cómo alteraría nuestro mundo? Bueno, pues si el acercamiento es un acercamiento con una base racional, eso no le va a quitar elementos de fascinación. Esto lo sabía muy bien Pascual Enguidas. Él no necesitaba tener un grado, un doctorado, un posgrado, lo que sea en esto. Él era alguien que sabía poco y buscaba y leía y se fascinó. Él se fascinó, y esa es nuestra hipótesis, con las lecturas que hizo. Y cuando tuvo la ocasión de ganarse la vida trabajando como escritor y le dieron libertad creativa, él la ejercitó y puso lo mejor de sí mismo. Y gracias a eso estamos aquí ahora celebrando su obra y lo que nos legó tantos años después. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por el excelente seminario que nos has dado. Y bueno, ahora tenemos un turno de palabras, de debate. No puede haber. Es que estamos de acuerdo. Yo siempre quiero hablar de las historias de dentro, no hacer el planteamiento general. Y venga. Ahora de ciencia ficción, la actualidad, porque por ejemplo han surgido obras en el cine, como por ejemplo Interestelar, en donde los científicos están muy estudiados, no quiero decir entrometidos, pero muy metidos en lo que es la trama, y por ejemplo hay incluso libros que dicen la ciencia de Interestelar. ¿Cómo aporta la parte del científico que se mete tanto en estos mundos imaginarios? Porque Interestelar tiene mucho de ciencia y tiene otras visiones que son ya creativas para que lo vea el espectador o el lector. ¿Esto puede hacer que las personas se interesen menos por las obras o no?
Bueno, vamos a ver, los científicos y la literatura. Se acaba de publicar ahora una antología de relato de corte fantástico y de ciencia ficción. Bueno, lo de ciencia ficción es un nombre comercial, una marca, un distintivo para identificar un producto que desarrolla Hugo Gernsback, que es un emigrante de Luxemburgo, que trabaja en Nueva York en los años 20 y que tiene una línea de revista, tiene una revista donde publica retratos, o sea, relatos de ese tipo, ¿no? Entonces, los nombres son Amazing Histories, o historias fantásticas, o fantasciencia, que dicen los italianos, o lo que sea, él se inventa lo de ciencia ficción. Asimov está en la pastelería de sus padres, y es científico, va a ser científico, ¿no? En esos años de ahí. Entonces, los científicos de la ciencia ficción, bueno, a muchos no les gusta, pero otros muchos sí. Y algunos escriben ciencia ficción. Fred Hoyle, por ejemplo, es astrofísico. O David Brin. Estuvimos comiendo con David Brin, nos estuvo contando un montón de cosas. O sea, hemos tenido la suerte de poder conocer a muchos de ellos. David Brin fue asesor del presidente Obama. Era alguien que trabajaba en el programa espacial, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay montones, montones, montones de científicos. En ese libro que se ha publicado recientemente de relatos fantascientíficos es 1886 y 1936, escribe Ramón y Cajal. Ramón y Cajal escribe, ¿de acuerdo? Tiene un relato sobre ese tema, ¿no? Entonces, bueno, Ramón y Cajal es el único premio Nobel no literato. Vaya, fíjate qué cosas que hemos tenido, ¿no? Bueno, sí, perdón, está Severo Ochoa, que por cierto, la hermana de mi abuela fue compañera de clase de Severo Ochoa en la universidad, ¿no? Era de la misma promoción. Pero hay muchos científicos que escriben. Y luego, el hecho de que sean científicos no significa que lo tengan que hacer bien. Pueden ser muy científicos y escribir mal. Entonces hay científicos que escriben ciencia ficción muy bien y científicos que escriben ciencia ficción muy mal, como en el resto de las cosas. Entonces, Interestelar no es mala o no tiene problemas por el hecho de que los científicos se hayan implicado en el desarrollo del guión. No, tiene que ver con el ritmo narrativo, con elecciones del productor, elecciones del director. Pero a diferencia de otras películas o de otras historias, Interestelar es muy sugerente, tiene muchas sugerencias. Otro ejemplo, por ejemplo, de científico implicado en una producción es Contacto, que el guión es de Carl Sagan sobre su novela, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay como todo, hay algunos que aciertan y otros que no, pero desde luego no le quitan absoluto peso, no hay por qué presuponer que va a ser perfecto, ni hay por qué presuponer que va a ser esto rico. Suele ser una garantía. Tendría un par de preguntas, pero una es, bueno, en algunas clases, ¿no?, de historia de la tecnología vemos cómo a principios del siglo XX el término ciencia era casi el único que se utilizaba, la palabra tecnología casi no existía, y a partir de los años de la década de 1960 casi es un crecimiento exponencial que llega incluso a superar actualmente el término de tecnología al de ciencia, ¿no? Y entonces, bueno, y eso tiene que ver en los años 60, 70, la carrera espacial, la creación de los grandes presupuestos a la ciencia por parte de Estados Unidos y de la Unión Soviética en la Guerra Fría, la tecnología como una... Bueno, y entonces, cuando has comentado esto de que la ciencia ficción en algunos entornos ha servido para despertar vocaciones científicas, que era justamente algo muy importante en ese momento de la carrera espacial, de grandes presupuestos, tal. En el caso de Guídanos, ¿sucedió, no sucedió o no fue quizá por el sistema científico español, tecnológico español o características personales de él? Funcionó en otros contextos, sí, y aquí no? Pues, O sea, quieres decir, si realmente él llegó a inducir a muchas gentes a seguir esto o lo otro. Bueno, Miquel Barceló, que sí era un académico, y otros muchos, han reconocido que en su formación
en eso que se llama, bueno, es lo de Flaubert, la educación sentimental. Bueno, pues en la educación profunda, en su paideia, que diría Jagger, que no es solo un elemento, es muchos elementos los que confluyen en tus decisiones personales, lo que te llevan a definir una carrera tuya, a dedicar tu vida a algo, no podríamos aislar un único elemento. Entonces, el hecho de la lectura sí es un elemento. El hecho de leer. El hecho de leer en esa fase de la vida en que estás aprendiendo a ver el mundo. Entonces, ahí lo que además de eso tiene que haber algún entorno que propicie que eso pueda fructificar, ¿no? O sea, porque vamos a ver, un músico necesita ser alfabetizado, ¿no? O sea, se necesita ser alfabetizado en la notación musical. Pues tú puedes ser perfectamente un músico muy bueno y no estar alfabetizado. Pero si estás alfabetizado y tu padre es músico y te enseña y además tienes oído natural, eres Mozart, ¿no? Pero tú pongas a Mozart en un entorno donde lo único que puede hacer es no sé qué, y dirás, pues mira, no va a poder fructificar, no va a poder desarrollar su potencial. Entonces, yo creo que la ciencia ficción, o al menos cierta ciencia ficción, sobre todo la literaria, puede ser un elemento que coadyuve a la creación de un entorno que acabe motivando a esa persona. Pero es muy difícil que se desarrolle una vocación científica o de lo que sea en un entorno donde no hay libros, y eso lo sabemos en la universidad. La diferencia entre los alumnos muchas veces es en su casa hay libros, en su casa leen. Él ve a sus padres leer, leen con él, le regalan libros o no, tiene el hábito de leer o no. Eso es muy importante. Y valorar el conocimiento, valorar eso. Esos entornos sociales marcan más que luego el detalle concreto de qué has leído. Entonces, sí, sabemos, vamos a ver, no es casualidad que se hable mucho de Pascual Engídanos en la universidad, porque se habla, porque hay mucha gente que está en la universidad que le ha leído. No es tu motivo por el cual estás aquí o dejas de estar, pero sí es uno de los elementos del paisaje. Yo quería enseñar un libro que he traído. Es un ejemplo de esto, vamos a ver. Además, ellos hicieron un artículo sobre la saga de los Aznar en el diario El País, hace años, ¿no? Son Manuel Moreno Lupiáñez y Jordi José Pont. Es un libro sobre la física y la ciencia ficción. Está publicado vamos a ponerlo aquí, por la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿Eh? Y son un ejemplo de personas que son físicos, son docentes universitarios que utilizan la ciencia ficción en su trabajo docente y que ellos conocen la saga, la conocieron. Evidentemente no fue ni este ni ningún otro libro el método determinante, pero sí el entorno, formaban parte del entorno. Esa es la idea, tal como lo veo yo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Tengo una cosa que no voy a querer contar, pero lo explicaré. Bueno, tú no sé, sabes que hiciste una charla sobre la saga de los Aznar en una universidad y se presentaron las nuevas generaciones porque no lo habían entendido. Bueno, bueno, voy a matizar, sí. Eso fue cuando estábamos precisamente editando la edición del cincuentenario y lo estábamos moviendo. Entonces fue en el Escorial, en verano, que son los cursos de verano y todas estas cosas y tal. Y entonces el librero local pues había conseguido el sitio y entonces fuimos allí a presentar los libros. Y me dice el librero, me da un codazo así y me dice, oye, que ha venido el PP en pleno aquí del Escorial. Es que yo no te conté que soy concejal socialista. Digo, ah, vaya, pues mira, hombre. Eh, claro, tú, el librero, concejal socialista. Los libros de la saga de los Aznar. Entonces, claro, tuve que contarlo desde el principio, ¿no? Y al final nos echábamos todos unas risas, ¿no? ¿Por qué? Porque la saga tiene una característica, yo me atrevo a decir, de los que la han leído, y es que le gusta bien a unos y a otros. Es decir, le gusta bien a todo el mundo. Es de los escasos elementos donde todo el mundo ve lo que quiere ver.
porque tiene esos elementos utópicos. Entonces, claro, la saga en los años 50 tenía un toque nacional, sindicalista y de las Hons, porque, porque era ese estado utópico que había, él no iba a decir que era comunista, pero claro, tú te metes en los puntos de Falange, hay un detalle aquí, y es que él trabajó en Radio Juventud, que era la radio juvenil del movimiento. Entonces él sabía de ciertas cosas, ¿no? Entonces, de hecho, hay una tesina en la Universidad de Valencia sobre la estética del nacionalfalangismo en la saga de los Aznar. Sí, literalmente, pero eso no le impide que en los años 70, claro, por eso tiene el tanto interés en los años 70 en reescribir toda la historia. Entonces, la parte como más, más fronteriza la lima un poco. Pero no la lima en lo fundamental, porque lo fundamental está. Y luego ya lo dice claramente a saco. No, esto es una utopía socialista y habla la gran revolución socialista del siglo XXV. Lo dice así claramente, ¿no? Y todos esos elementos, además, él está en contra, él defiende a la élite, pero también defiende a la masa y habla del conflicto entre la élite y la masa. Pero él no es Junger, no es Junger hablando de las tempestades de acero ni de los acantilados de mármol. Junger es un escritor alemán, militar, que le conocí porque el tipo murió con 102 años y vino al Escorial a los cursos de verano y ya solamente por conocer a un tipo que estaba haciendo la mili en la Legión Extranjera Francesa antes de la Primera Guerra Mundial y que sobrevivió a todo, literalmente, pues este escribió ciencia ficción, escribió Los acantilados de mármol, que es una novela de ciencia ficción de los años 30. Bueno, entonces este es el defensor del héroe, el héroe más... este no era nazi, solo era un reaccionario alemán. Pero en Guidanos no es un reaccionario. En Guidanos es un español de su tiempo que de lo que nos habla es de la hispanidad en las estrellas. Y habla de cómo los españoles, porque él habla de lo suyo, de lo cercano, se ven arrojados al futuro y sobreviven en medio de un océano cósmico lleno de peligros y todo eso. Y tienen un sistema social que no es el que ellos han creado, sino el que ellos han heredado. Y ese sistema social tiene esos componentes utópicos. Entonces, él es muy español en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, y además hay una lucha contra la muerte, contra el dolor, contra la enfermedad, por superar todo eso. Y ahí es donde la gente se siente identificada. Y se sienten identificadas sean de derechas, de izquierdas o medio pensionistas. Da exactamente igual. Y eso lo hemos podido comprobar. Lo hemos podido comprobar siempre. Porque nunca discutimos de política los que leemos la saga. Porque la saga es nuestro universo. Es un universo donde nos gustaría vivir, a ser posible, sin la abominable bestia gris y sin los malos de turno, ¿no? Pero además hay otra cosa, o sea, la escena esa que todo el mundo cita, yo creo que solamente van, leen esa novela y ya no leen más, ¿no? En la que el Madrid está bombardeado por la abominable bestia gris y atacan las posiciones de la sierra donde está la ciudad subterránea y cuando ya todo parece acabado, la aviación internacional aparece sobre el cielo de Madrid y permite que el rayo se eleve, alcance la órbita y emprenda un largo exilio, mientras los internacionales se sacrifican. Y la Junta de Defensa de Madrid traiciona, está dispuesta a traicionar la resistencia. Y entonces Miguel Ángel Aznar les dice, generales, vosotros queréis traicionar al pueblo, pues ahora os digo, ahora nadie se va a venir en el rayo, lo vamos a hacer por sorteo. Y ahí os queda. Entonces todos los generales avergonzados se quedan a morir allí frente a la bestia, mientras los escasos supervivientes emprenden su camino hasta la estrella Redención, 50 años después, de un largo viaje, ¿no? Y la colonización del planeta Redención es como la conquista de América. Es literalmente un trasunto de la conquista de América. Cuando se fusiona el pueblo terrestre, que son españoles, con los indígenas, que son los redentores, ¿no? Y luego regresan en el futuro a liberar la tierra. Y eso es solo el inicio de la historia, porque a partir de ahí es cuando empieza la cosa a ponerse seria. Entonces, estos elementos tienen una carga epopéyica gigante, tienen una carga fascinadora muy potente. Y además
en el fondo hay una utopía social muy poderosa. Y es tan distinto a lo que tenemos, tan diferente a lo que tenemos, que ya lo trasciende. Entonces eso hace que las diferencias políticas que podamos tener entre nosotros, porque yo no sé a quién vota Jonathan o a quién votas tú, ni me interesa, ni nada por el estilo. Pero los lectores de la saga nos reconocemos en la saga por eso. O sea, yo creo que en ese sentido el guía nos ha conseguido lo que nadie ha conseguido. Es decir, que darnos una patria utópica para todos, que es ese Valera que se mueve entre las estrellas, ¿no? Último refugio de la humanidad. Bueno, pues no sé si habrá alguna pregunta más y en todo caso, muchísimas gracias, Pedro, por habernos mostrado todas estas conexiones, ¿no? Algunas de las fuentes de inspiración también de Pascual en Guídanos, en obras de ciencia ficción, como has dicho ahora, incluso en la historia de España también, de América, en- y luego también cómo incluso de la ciencia ficción puede está conectada con la ciencia actual, ¿no? Con el trabajo que nos has enseñado y cómo se cierra ese círculo entre imaginación, lectura y diversas fuentes de conocimiento. Por tanto, muchísimas gracias y bueno, pues os damos las gracias a todos por haber venido también. Gracias a vosotros. También quería agradecer que ha hecho una mención a la figura del ilustrador. Yo soy ilustradora, fui física primero, bueno, ahora soy alumna del máster y me dedico a la ilustración y creo que es algo muy importante de destacar, especialmente ahora en los tiempos de inteligencia artificial. Claro, claro que sí. Así que pido un aplauso a José Luis Macías. Ya está. Bueno, queda inaugurado este pantano. Muy bien. Sí. Igual que se ha hablado de Madrid, también aparece el dragón en su obra. No, es que la referencia sea la Tierra contemporánea o la Tierra del futuro son muy escasas. Por eso tuvimos el grabador que comentar con antes en una entrevista.